Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la lucha contra el pecado. Jesús habla del pecado con una seriedad que hoy resulta incómoda, pero absolutamente necesaria. En Marcos 9 no utiliza un lenguaje suave, sino imágenes radicales, porque el peligro es real y eterno. El pecado no es simple error moral, ni una debilidad sin consecuencias, sino una fuerza que esclaviza y conduce a la perdición si no es tratada. Sin embargo, estas advertencias no nacen de la dureza, sino del amor santo de Dios, que llama al arrepentimiento antes de que el corazón se endurezca. Cristo no pronuncia estas palabras para llevar a la desesperación, sino para conducir a la vida. Al mismo tiempo, el mismo Jesús que advierte del infierno es quien va a la cruz para librar a los suyos del dominio del pecado. Por ello, este pasaje nos confronta y nos consuela. Nos llama a tomar el pecado en serio y a refugiarnos solo en él. La lucha contra el pecado no es opcional en la vida cristiana, pero tampoco es solitaria. Es el camino de quienes ya han recibido la vida eterna por gracia. Hablemos sobre la gravedad real del pecado y sus consecuencias eternas. Jesús dice que no debemos menospreciar el poder del pecado. Es una fuerza que afecta todo lo que hacemos. La mano nos habla de lo que hacemos. Cómo vivimos, el pie nos habla de ello, de cómo vivimos. Y lo que deseamos, el ojo, aquello que miramos, que codiciamos, que deseamos. En Marcos 9, 43, 45 y 47, Jesús habla así: si tu mano, si tu pie y si tu ojo te fuera ocasión de caer. El ser humano cae por la mano, el pie y el ojo. El ser humano cae por lo que hace, por lo que vive y por lo que desea. Estas advertencias de Jesús no buscan, como hemos dicho antes, la desesperación, sino despertar la conciencia y llevar al arrepentimiento antes de que el pecado endurezca el corazón. En Marcos 9:43, Jesús dice: mejor te es entrar en la vida. Esto nos muestra que el Señor no se complace en un destino fatal para el ser humano. Mejor, dice, te es entrar en la vida. Mejor, dice. La severidad del lenguaje de Cristo va acompañada de su amor santo, del amor santo y eterno de Dios. El pecado no reconocido ni arrepentido para ser llevado a Cristo, para que Él lo limpie y perdone, es lo que conduce a la condenación eterna. La condenación es descrita por Jesús como la ausencia definitiva de la vida y de la bienaventuranza que solo está en Dios. En Marcos 9, 43 al 44 dice: mejor te es entrar en la vida que ir al infierno. Mejor. Jesús está razonando amorosamente con el que le escucha y le dice que es mejor para él entrar en la vida que ir al infierno. En Lucas 16, 24 se nos habla de aquel que dijo: Padre, ten misericordia de mí, estoy atormentado en esta llama. Aquel hombre, del cual seguiremos hablando, tarde clamó por misericordia, clamó ser liberado del sufrimiento eterno. Pero ahora, en el día de hoy, en el día presente,
Jesús dice, mejor te es entrar en la vida que ir al infierno. Una vez en la condenación, aquel que está en ella comprende demasiado tarde que la dicha eterna fue despreciada de forma reiterada por necedad una y otra vez. Aquel al que se le dice que mejor te es entrar en la vida que ir al infierno hoy y lo desprecia, entenderá un día, demasiado tarde, que las palabras de Jesús eran ciertas, muy ciertas. En Marcos 9, 45 al 46, Jesús habla de ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere. Este es el destino final de los que viven y mueren sin Cristo, sin salvación, sin vida eterna. Y en Lucas 13, 28 se dice que allí, en la condenación, será el llanto y el crujir de dientes. Esto es una forma de hablar de alguien que se da cuenta demasiado tarde de una realidad que tuvo al alcance de su mano y que rechazó. El llanto y el crujir de dientes, el apretar los dientes por rabia, por darse cuenta de la necedad, el comportamiento necio que se tuvo al rechazar la vida. Mejor te es entrar en la vida que ir al infierno. Y quien rechaza la vida hoy, un día, entenderá, se dará cuenta. Y entonces allí llorará y crujirá los dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es por ello que Jesús habla del juicio futuro, para que en el día presente de hoy, el ser humano pecador, caído, perdido, se acoja a la gracia y misericordia redentora que Él ofrece. El que rechaza la gracia hoy y no cree, será, en palabras de Jesús, Marcos 9, 47 al 48, será echado al infierno donde el fuego nunca se apaga. Estas palabras evidentemente tienen un contenido espiritual profundo, un contenido simbólico también profundo, pero nos hablan de que el ser humano que muere sin Dios estará sin Dios también por la eternidad. Y esto en sí mismo es un enorme y grande sufrimiento. Las palabras de Jesús pretenden sacudir la indiferencia espiritual que el pecador soberbio, arrogante, muestra en el presente, en el día presente de su vida. Jesús habla del juicio para que el perdido acuda hoy al único refugio seguro, la gracia de Dios en Cristo, que da vida por medio de la fe en la muerte de su Hijo. No hay otro camino. No hay otro medio de salvación que este. Cristo venció en la cruz el dominio del pecado. Allí en la cruz, a través de su sacrificio vicario, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Ante el juicio y condenación venidera que espera a todo ser humano, la buena noticia del Evangelio es que el pecado, como poder esclavizador, como poder corruptor, fue condenado por Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo y condenó al pecado en la carne. Primera de Pedro 1:18, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así pues, el pecado es un enemigo derrotado.
La muerte es un enemigo vencido. Jesús ocupó el lugar de los pecadores, pagó por ellos, murió por ellos y se ofreció a sí mismo voluntariamente para quitar el pecado y librar a los suyos de esclavitud y de condenación. Quisiera poner una ilustración para que podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. Toda ilustración, requiere, que nos quedemos con lo fundamental de la misma y que no busquemos otras cosas aparte de las que nosotros queremos subrayar. Imagínense que la situación del hombre por su pecado es como una caída libre y sin remedio hacia abajo en un profundo abismo, el abismo del pecado, y cuyo fondo o fin de ese abismo es la muerte. Imagínense, no sé si podemos imaginar esa escena. Un hoyo profundo, un abismo profundo, el hombre cayendo por él, de forma irremediable baja por ese abismo, por el peso, por la inercia de la caída y de su propio peso, el hombre va bajando, va descendiendo en ese pozo profundo, y al final del cual lo que le queda es estrellarse contra el fondo, morir. Eso es lo que le sucede al ser humano. Hebreos 9, 24 y 26. Cristo se presentó por nosotros ante Dios a través del sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿En qué sentido el Señor quitó de en medio el pecado? ¿En qué sentido el Señor nos redimió, nos rescató? Porque está claro que la salvación no impide que sigamos pecando, que sigamos haciendo cosas que no son buenas. ¿En qué sentido? Los que están en Cristo han sido redimidos del pecado, han sido salvos. Siguiendo con el ejemplo de la caída por el abismo, tenemos que decir que la redención no es un cambio moral externo. Es decir, el creyente no es una persona que instantáneamente se vuelve santo, perfecto, puro, inmaculado, ya nunca más peca, ya nunca más piensa en nada malo, ya nunca más tiene una tendencia a mentir, a envidiar, a cualquier cosa mala. La redención no es un cambio moral externo instantáneo, sino que es una liberación real del dominio del pecado. Volviendo a la ilustración, el ser humano está cayendo por el pozo, por el abismo del pecado, y en un momento concreto de esa caída, el Señor Jesús le redime. En un momento concreto, el Señor le redime. ¿Qué significa metafóricamente esa redención al que está cayendo? ¿Qué significa? ¿Que el Señor lo sube hasta arriba? ¿Detiene la caída y lo coloca otra vez arriba? No. La redención significa que el Señor quita la esclavitud del pecado, la tendencia del pecado, la inercia de ir hacia abajo, la inercia de la caída. Lo que hace la redención es detener la caída. Imagínense en ese pozo, en el punto cualquiera que esté el hombre, dependiendo de los años que tenga y del momento en que el Señor lo llamó a la salvación. El Señor detiene la caída. El pecador que va cayendo hacia abajo irremediablemente, de repente, por la redención,
siente que su caída se ha detenido. Metafóricamente es como si quedara suspendido en el aire del pozo, del abismo. No sigue cayendo. Ha sido detenida su caída. Esto es la redención. En el punto que se produjo esa redención, queda aquel que es creyente, aquel que ha sido liberado del dominio del pecado, del dominio de la inercia de la caída. Y ahora su vida cristiana, su vida espiritual, consiste en ascender del abismo hacia arriba, hacia Dios. Esto es la vida de un cristiano, el ascenso del abismo. Y ese ascenso es la santidad, la vida de santidad. Arriba está Dios. Arriba está la imagen y semejanza de Dios. Arriba está el estado primigenio del hombre. Arriba está Cristo, el modelo de imagen perfecta, del hombre perfecto. Y el creyente, el liberado, ahora debe ascender en el abismo hacia arriba. Y cada paso que dé hacia arriba es un paso de santidad que le hace mejor, más puro, más justo, menos malo, menos pecador. Por tanto, la vida cristiana es una escalada en el abismo. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Uniendo estas palabras de Pablo con lo que venimos diciendo, la vida cristiana sería una firmeza en no caer, en esa libertad, en ya no caer nunca más hacia abajo, sino en ascender, en no volver nunca a padecer la inercia de caída, sino seguir durante toda la vida en un ascenso, en una escalada hacia arriba. Esa sería la vida cristiana. Por tanto, la santificación es una lucha real, un ascenso que supone luchar, escalar por las paredes del abismo. Una lucha real contra el pecado que aún mora en la vida del creyente. En el creyente todavía hay una tendencia a querer ir hacia abajo, a descender. Hay una tendencia, una inclinación, pero en la redención el creyente ha recibido una nueva naturaleza, ha recibido el Espíritu Santo para que dé poder, dé sabiduría, dé fuerzas al nuevo hombre, a la nueva naturaleza, para que escale, para que suba hacia arriba. Y aunque el dominio del pecado ha sido roto, aunque la tendencia a bajar ha sido rota, no olviden lo que acabo de decir. La tendencia a bajar aún permanece en el creyente. La tendencia a pecar aún sigue en el creyente. Así pues, la vida de un creyente, la santificación, el proceso de santificación en la vida de un creyente, es una lucha diaria entre la carne, el viejo hombre, que quiere descender, y el espíritu, el nuevo hombre, que quiere ascender. En el creyente hay una lucha diaria entre el bien y el mal, entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre hacer lo bueno que nos hace ascender y hacer lo malo que nos hace descender. Gálatas 5:16 al 17. Andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne o la tendencia al pecado nos empuja hacia abajo del abismo, hacia la condenación. Y el espíritu o nueva naturaleza de fe producen en el creyente la tendencia a obrar la justicia del reino de los cielos, empujándole hacia arriba. Por eso el nuevo hombre lucha contra el viejo hombre, no por sí mismo, no en sus fuerzas, sino en el poder y en la gracia del Espíritu Santo. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta lucha del creyente no es para obtener la salvación. La lucha diaria del creyente no es para salvación. La caída fue detenida por gracia. La salvación es un regalo, un don eterno y soberano de Dios para sus escogidos. Sino que la lucha muestra el fruto de que una persona tiene ya la salvación. Esto evidencia la lucha. Un creyente que lucha, un creyente que asciende hacia arriba, muestra que es salvo. No es salvo porque asciende, sino porque es salvo, asciende. El que crece en santidad asciende poco a poco. Muestra que es salvo y que está vivo en Cristo. Por el Espíritu, el creyente hace morir las obras de la carne del viejo hombre. Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente sube, asciende. A medida que sube, el nuevo hombre se fortalece, crece. Y cada vez que el nuevo hombre asciende, el viejo decrece, muere. Por el Espíritu, dice el texto que acabamos de leer, se hace morir a la carne. La carne muere por el Espíritu. Por el Espíritu se vive la nueva vida en Cristo como hijos de Dios. Un hijo de Dios es un escalador que asciende el abismo del pecado. No para salvación. En el momento que fue declarado un escalador, en el momento que dejó de caer y fue dotado de la capacidad de ascender por el poder y la gracia del Espíritu Santo, en ese momento fue salvo. Ahora, al subir, al ascender, demuestra lo que es un salvo, que es un escalador, que es un hijo de Dios. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Por tanto, el ser guiado por el Espíritu, el tener fuerzas de parte del Espíritu y poder subir, ascender, muestra la realidad de nuestra filiación divina. En la santidad del cristiano, él muestra que es no solamente un redimido, sino muestra que es verdaderamente un hijo de Dios. Porque
la actitud de obediencia a Dios, de fe y obediencia a Dios, es la prueba definitiva de que una persona ha nacido de nuevo. El que hace la voluntad de Dios, dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y es que además, en algunos momentos, esa obediencia necesaria, constante, continua, debe ser ejercida de forma radical. Hay momentos en la vida del creyente, del Hijo de Dios, en que tiene que tener una obediencia firme y radical para vencer ciertas resistencias. En la escalada del abismo, a veces hay obstáculos que parecen insuperables. La única forma de vencer esos obstáculos es mediante un sacrificio radical que Jesús compara en el texto con cortar o sacar algo de nosotros. Es como el ascenso de un globo. No sé si lo habéis visto alguna vez en alguna película, algún reportaje. Un globo aerostático que de repente comienza a bajar y para evitar que el globo se estrelle contra el suelo, los que van en él lanzan sacos de arena, los lanzan del globo, los quitan del globo, los arrojan del globo. Y si no son suficientes los sacos de arena, entonces los que van en el globo, para evitar estrellarse, empiezan a lanzar también la comida, la ropa, las mantas, objetos que pudieran llevar en el globo. Y si hace falta incluso se quitan parte de la ropa y también la tira. En esos momentos necesitan un sacrificio, un corte radical de peso en el globo para poder ascender. Y Jesús lo dice de otra manera, pero viene a ser lo mismo. Marcos 9:47. Si tu ojo, mano o pie te fuera ocasión de caer, sácalo. Jesús nos está llamando en este texto a una renuncia real y abnegada de todo aquello en lo que nosotros ponemos las manos, todo lo que hacemos, los pies, lo que caminamos, lo que vivimos, o nuestros ojos, aquello en que ponemos la vista, nuestros intereses y deseos. Nos está llamando que a veces en la vida cristiana debemos cortar cosas. Esas cosas que tenemos que cortar puede ser un rasgo de nuestro carácter. A veces somos un poco egoístas y Dios quiere que dejemos de ser egoístas radicalmente, como si cortáramos un miembro de nuestro cuerpo. Son cosas que no se pueden dejar a realizar a medio o largo plazo, sino que Dios dice, tienes que dejar de ser egoísta hoy mismo. U orgullosos o cualquier otra cosa negativa. Hay cosas que podemos quitar poco a poco de nuestra vida, pero hay cosas que a veces requieren un acto quirúrgico. No podemos tener esta cosa en nuestras vidas. Si soy dado a emborracharme, no puedo beber ni siquiera un vaso de vino, porque el primero trae el segundo y el segundo trae el tercero. Por tanto, si beber me es ocasión de caer, no debo beber nunca. Si estar con personas, con ciertas personas, me es ocasión de murmurar,
cada vez que me veo con esas personas murmuro, me arrastran a murmurar, pues está claro que no puedo reunirme con esas personas. Si no soy capaz de contaminarme por la murmuración y me veo arrastrado cada vez que me junto con esas personas a murmurar, está claro que no debo reunirme con esas personas. De esto está hablando Jesucristo, de actitudes de corte radical, de aspectos del carácter, de ciertos hábitos que nos arrastran, que nos quieren llevar de alguna manera a descender en el abismo, que son lastre. Si no nos hacen descender a veces, pues lo que pueden hacer es impedirnos subir, impedirnos subir. No podemos subir porque tenemos demasiado peso. No necesariamente que nos hagan bajar, sino que nos impidan subir. Y el creyente tiene que saber qué cosas en esta vida o qué cosas de su carácter le impiden subir, ascender. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Esto es interesante porque nos está diciendo que los que ascienden por el abismo del pecado, los que ascienden en santidad, deben tener una actitud clara desde el principio, que nada de esta vida importa tanto como para impedir que subamos. Nada de esta vida. Si la familia fuera un impedimento para seguir a Cristo, tenemos que saber que debemos elegir primero a Cristo antes que a la familia. Si algo en nuestro carácter o alguna ocupación en nuestra vida es un obstáculo, debemos saber que es primero seguir a Cristo y no el carácter o no el hábito. De esto nos está hablando Jesús y lo confirma Pablo. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal. La santidad es costosa en muchos momentos, porque comporta mucha fe y sacrificio en ciertas circunstancias. El creyente a veces renuncia a cosas que pueden incluso ser legítimas, porque sencillamente no convienen. No necesariamente son malas, pero no convienen. El diablo a veces nos da tentaciones o impedimentos que parecen bendiciones, parecen oportunidades, pero en el fondo son obstáculos. Imagínense, en el trabajo que tenemos, que nos permite vivir bien con lo que nos pagan, de repente el jefe nos dice, mira, he pensado en ti para que hagas unas horas extras, te puedes ganar un dinerito extra que te podrá venir bien en tu vida y tienes que trabajar los domingos por la mañana. Alguien que no tiene una visión cristiana, que no piensa en ascender, que tiene que ascender, diría, qué bueno, ganar más dinero, hacer horas extras y ganar más dinero. Pero el creyente sabe que aquello que se presenta, que está envuelto como bendición, en el fondo es un obstáculo, porque el creyente sabe que necesita congregarse, necesita la comunión de los santos, necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida, eh, la presencia comunitaria, el poder de la palabra de Dios. El creyente sabe que necesita todo eso como medio de gracia de parte de Dios para fortalecerle, para darle fuerzas y sabiduría en el ascenso de la escalada del abismo. Y el creyente en ese momento diría, no, mire, renuncio a esa posibilidad de trabajar esas horas extras, renuncio a ese dinero extra
porque tengo otra cosa más importante para mí que hacer en ese día. Esto sería un ejemplo que nos hemos imaginado que podría suceder en alguna persona. Pero esto sería un ejemplo de una renuncia sacrificial, costosa, pero que se hace por amor a Dios, por una búsqueda prioritaria del reino de Dios y de su justicia. A esto se refiere Jesús. Marcos 9:47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Esas horas extras nos podrían dar un dinerito extra con el que comprar algunas cosas necesarias o quizás algún capricho que pudiera hacer la vida terrena más fácil, más llevadera o sencillamente agasajar la carne. Pero el creyente dice, ¿de qué me vale a mí tener más comida o más comodidad si pierdo el amor a Dios, si pierdo fe, si pierdo compromiso con Dios? ¿De qué me vale a mí tener más de este mundo si tengo menos de Dios? ¿De qué me vale? Y el creyente renuncia a aquello que el mundo le ofrece como si fuera una bendición, pero que en el fondo es un tropiezo, un obstáculo para ascender con agilidad en el abismo, para ascender hacia Dios. El creyente persevera en el ascenso, en la vida cristiana, en la santidad, sabiendo que Dios opera en él. Dios opera en él. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Las fuerzas nos vienen de Dios. Él nos da la sabiduría, la gracia. Él opera en nosotros. Y Él completará la obra que comenzó en el día que nos llamó a la salvación, en el día que detuvo la caída, nuestra caída en el abismo. Esa obra que comenzó Dios la completará hasta el final. El creyente no lucha contra el pecado para no ser condenado, sino porque ya no está condenado. Ya no está condenado. Lucha para recuperar la imagen y semejanza perdida que se perdió en Adán. La imagen y semejanza recibida se perdió en Adán. Y el creyente lucha para ser como Cristo, el nuevo hombre perfecto. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aunque la lucha sea dura y prolongada, Dios completará la obra que comenzó, porque la vida eterna no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, el creyente no se examina para ver si lucha perfectamente, sino para comprobar si lucha verdaderamente. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la lucha contra el pecado. Examinémonos con honestidad. Examinemos qué cosas, hábitos o relaciones nos están siendo ocasión de caer y no las justifiquemos. Recordemos que luchar contra el pecado no es para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido salvos en Cristo. Dependamos diariamente del Espíritu Santo, sin confiar en la sola fuerza de nuestra voluntad. Aceptemos que la santidad en algunos momentos, en muchos momentos, es costosa,
pero que ninguna renuncia presente se compara con la gloria futura. Vivamos con esperanza. Dios completará su obra en nosotros, porque nuestra vida eterna descansa en la fidelidad de Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa salvación que detuvo nuestra caída en el abismo del pecado y que por tu Santo Espíritu nos capacita para ascender día a día hacia tu presencia, que nos capacita para ser santos, para ser mejores ante ti, para ser semejantes a tu Hijo, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Ayúdanos, Señor, a ascender cada día en santidad, a crecer en tu gracia y en el conocimiento de tu Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra, una vez más, y por todo lo que eres y haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a los enfermos, que sostengas a los débiles, a los afligidos, a los que están fríos en tus caminos, y que permita, Señor, si es tu voluntad, que podamos vencer en ti día a día. Ayúdanos, Señor, a vencer. Que seamos vencedores, más que vencedores, en Cristo tu Hijo, por el cual oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.